¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Ensartes, medio digital de Ayacucho. Estamos ya transmitiendo a través de nuestro fanpage y por supuesto también en las páginas aliadas para conversar esta noche con el congresista de la República, de la bancada del Partido Morado, y nos referimos precisamente al congresista Daniel Olivares. Congresista, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido a Ayacucho, ¿cómo está? Hola Francelis, hola Linko, buenas noches. Acabo de llegar al hotel después de estar todo el día en Pacha, pero encantado de estar con ustedes. Así es, y como ya es costumbre, también nos acompaña en la co-conducción nuestro colega Lincoln Onofelino. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Chichu, y buenas noches también a nuestro invitado, al congresista Daniel Olivares. Y bueno, acá haciéndole algunas consultas, ¿no? Respecto a esta actividad congresal que ha venido realizando aquí en la ciudad de Ayacucho y entiendo también en algunas comunidades rurales, ¿no? Sí. Congresista, quiero empezar con el tema que obviamente ha sido motivo de su llegada, como usted muy bien lo ha precisado a través de su cuenta de Facebook. Coméntenos, usted estuvo en el Hospital de Emergencia COVID-19 y en la nueva infraestructura del Hospital Regional de Ayacucho, Miguel Ángel Mariscal Llena. ¿Qué encontró en esos dos hospitales y cuáles son las necesidades urgentes que ha podido usted percibir en su recorrido? De acuerdo, lo primero, sí, fuimos a los dos, fuimos al regional y ahí fuimos al nuevo, ¿no? Entonces, algo positivo que vimos en los dos es que, porque nos reunimos con el director regional de salud, con la directora del hospital, ¿no? Con todas las autoridades, es que el oxígeno está asegurado hasta diciembre. Y eso es muy positivo, porque yo vengo de una ciudad como Lima, donde estamos todavía colapsados por el oxígeno, y hay varias regiones donde estamos colapsados. Entonces, eso fue una buena noticia, digamos, ¿no? Que uno en estos tiempos no recibe buenas noticias tan seguido. Entonces, eso fue positivo. Lo que no fue tan positivo fue, por ejemplo, en el hospital nuevo, encontrar que se está rompiendo el piso por todos lados, que tiene problemas de diseño, donde por ejemplo, el almacén donde tienen que guardar las medicinas, lo han hecho como si fuera para un hospital chiquitito, ya les quedó chico, entonces están buscando otro lugar donde hacer un almacén, tenía hasta goteras, que ya están, imagínense, goteras en el lugar donde guardan las medicinas para en un hospital que acaban de inaugurar hace un año además, en el ascensor también, tú subes por el ascensor, porque la directora nos paseó por ahí, sales del ascensor y ya se está levantando el piso como si hubiera un árbol plantado al costado y las raíces estuvieran levantando el piso. Imagínense eso al costado de un ascensor, da unos nervios terribles, es muy peligroso. Entonces, cosas como esa, fallas de origen y fallas de diseño y de materiales, varias. Ujú. Entonces, ahí entendemos que está judicializado, ¿no? Además, porque hay un sobrecosto, además, ha costado más de lo que debería y además está rompiendo, entonces es doble indignación. Ahí lo que estamos haciendo es hacer seguimiento a ese expediente, ¿no? Nosotros como congresistas tenemos prohibido presionar al Poder Judicial, no podemos hacer eso, pero lo que sí podemos hacer es averiguar cómo está el expediente. Yo he Ujú. sido procesalista, he sido abogado, sí podemos averiguar cómo están los expedientes, entonces vamos a juntarnos con personas que están al tanto del proceso para que nos digan cómo va y cómo se puede acompañar, en todo caso, para que no se alargue en todo caso demasiado, porque eso no puede quedar así. Ujú. Congresista, en el tema que usted ha mencionado respecto al oxígeno, si bien es cierto, los hospitales del MINSA, tanto del COVID como de Canán, que usted ha recorrido, efectivamente, el oxígeno, digamos que está garantizado, ¿no? Sin embargo, ¿ha podido usted recorrer tal vez los ambientes del Hospital de Huamanga de Salud? Al de salud no pudimos llegar porque o sea, estamos como con la agenda bien apretada, pero lo que sí hemos hablado con las autoridades de los hospitales de Minsa es que ellos están compartiendo oxígeno con el salud, porque sí ha tenido problemas de salud de Ujú, oxígeno. Y ujú. eso sí nos contaron, y nos contaron que ellos, el director regional de salud, que tiene que estar viendo que todo funcione, están compartiendo oxígeno con el salud, eso es lo primero. Y lo segundo, hablamos con el salud y nos comentaron que estaban construyendo, no solo nos comentaron, nos enviaron incluso videos y fotografías de uno de estos nuevos hospitales blancos, los pequeños, que están construyendo también y que estaban terminando, que estaba bien, no lo hemos podido visitar todavía, espero que mañana nos dé el tiempo de verlo. Ujú. Congresista, en el tema del hospital, esta nueva infraestructura del Hospital Regional de Ayacucho, que usted ha podido observar las deficiencias que hay, eh, ¿qué acciones van a tomar desde luego de su visita, ¿no? Si usted bien lo ha precisado, que obviamente no puede haber una presión al Poder Judicial, al Ministerio Público, pero ¿qué acciones desde el Congreso, teniendo en cuenta que efectivamente este hospital ha costado más de 500 millones de soles, ha sido inaugurado de la noche a la mañana, en el último día de gestión del exgobernador y cuestionado Wilfredo Corima, que ha tenido el aval también del expresidente Ollanta Humala, la Contraloría, en su momento
el vicecontralor Alarcón, hoy congresista de UPP, emitió, recuerdo, un informe desde su despacho dando luz verde cuando todo el mundo le decía que efectivamente había pues muchas deficiencias. ¿Qué acciones se van a hacer para que esta situación no quede en nada? Porque también ha habido un informe similar en el Congreso disuelto por parte del excongresista Humberto Morales. Sí, a ver, son varias cosas. Lo que podemos hacer es, y lo que me he acostumbrado a hacer en mi gestión, es presión. Uno puede presionar desde distintos lugares. Lo primero que voy a hacer es tener un informe completo para compartirlo con mis colegas. Hay 3 congresistas por Ayacucho. Hoy día estuve con Mendoza Marquina y con Percy Rivas. No estaba Jim Mamani, pero yo quiero compartir con ellos porque con ellos debería abrirse un equipo de investigación sobre esta obra. Si ellos tienen, me imagino, pues no tienen ningún tipo de compromiso con las personas que han construido esto, querrán investigar hasta el fondo. Entonces yo creo que ahí esos son los motivos por los que se tienen que unir los congresistas de una región. Entonces yo con el informe que yo voy a, con mi equipo, vamos a tener de cómo está la cosa al día y cuál es el paso siguiente que se tiene que dar, ver con ellos qué cosas se puede hacer para presionar por un lado, y luego de manera de investigación, ¿no? Y lo otro, porque se puede hacer investigación desde el Congreso también, ¿no? Eso sí se puede hacer. Y lo otro es memoria. Uno tiene que, la gente no puede olvidar quiénes han sido los responsables de las cosas que han sucedido. Entonces, lo que tiene que encontrarse también, y para eso nosotros queremos entender perfectamente lo que usted tiene claro, ¿no? Cuál es el camino, quiénes han sido los participantes, se tiene que saber quiénes han estado detrás de esto de todas maneras, porque ahí hay doble, como le digo, doble problema. Un presupuesto inflado al doble al parecer, y además un hospital que al año de inaugurado se cae a pedazos. Entonces, eso de ahí no puede quedar así, no puede quedar así. Y no es mi región, no quiero tampoco inmiscuirme demasiado, pero sí vamos a llegar hasta el final para entender bien el tema y pasarle la posta a los 3 congresistas de la región para que puedan hacer la investigación y publicar nuestros resultados para que se sepa qué es lo que hemos encontrado. Sí, efectivamente, congresista. Bueno, solamente comentarle, efectivamente, los 3 congresistas de Ayacucho, Ali Mamani, Javier Mendoza Marquina y Percy Rivas, comentarle pues que han sido consideradas personas no gratas en la región de Ayacucho, luego pues de que dieran su voto a la cuestión de vacancia del presidente Vizcarra, ¿no? El año pasado. Y por otro lado, Percy Rivas, pues tiene un acercamiento con el actual gobernador regional Carlos Rúa, ha sido parte de su campaña electoral, ha trabajado con él en el gobierno regional de Ayacucho, antes de ser congresista. Y en campaña, recuerdo, congresista Olivares, el actual gobernador decía que este hospital pues iba a funcionar de manera paralelamente siempre y cuando se cumplieran todas las acciones que recomendaba la Contraloría. Sin embargo, esto no pasó. El gobernador Rúa asumió el cargo, inmediatamente lo inauguró, incluso hubo una competencia de placas, nos recordamos unos periodistas que fuimos a cubrir ese día, y efectivamente pues la situación está como está ahora. ¿Usted se pudo reunir tal vez con el sindicato de la Direza, con el cuerpo médico del hospital regional, congresista? Aló. Bueno, parece que hemos perdido la comunicación, Lincoln. Parece que sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a poner un segundito mientras Una pregunta se va. muy incómoda. Sí. Sí, parece que sí, ¿no? Pero bueno, vamos a. Bueno, pero vamos comentando, Lincoln, ¿no? Tu apreciación al respecto, Lincoln, mientras se va conectando el cronista Olivares, mientras lo que va a comentar. Me llama la atención lo que él dice, me parece positivo todo lo que iba hallando, sin embargo, justamente también tenía esa consulta, ¿no? Se había logrado conversar con los gremios de profesionales del cuerpo médico, dado que hay un conjunto de documentos cursados demandando atención al gobernador regional en este caso, ¿no? Y también, pues, tenía otra pregunta justo en esa misma línea. Si él estaba enterado de que se había perdido pues vacunas, o que en la lista de personas que tenían que ser vacunadas aparecían ex trabajadores, personal administrativo o personas ajenas, ¿no? A todo a todo el personal de primera línea, ¿no? Entonces, si tenía conocimiento de eso también, habría Así que es, consultarlo. efectivamente. Sí, justamente ya te iba a dar el pase, Lingo, ¿no? Para que, creo, me parece que ya se está conectado nuevamente, ¿no? El congresista. Listo, ya está.
Sí, acá está. Bien, congresista. Sí, le Sí. consultaba. ¿Usted pudo reunirse tal vez con el gremio de sindicato de trabajadores de la Direza, con el cuerpo médico del hospital regional? ¿Pudo conversar con ellos? Nos cruzamos con ellos. Estoy 3 días, entonces estaba como que corriendo de un lado para otro y nos cruzamos con ellos felizmente. Nos dijeron una serie de reclamos que tienen y como usted entenderá, nosotros tenemos que escuchar, contrastar y ir, ¿no?, viendo qué es lo que ha pasado. Esa es la chamba de fiscalización responsable. Entonces, lo que quedamos es, compartimos contactos para que nos puedan, para poder aterrizar toda su lista de reclamos y nosotros poder contrastar con el otro lado, ¿no? Y ver qué es lo que nos dice el director regional, con quien también estamos contactados. Ujú. Entonces, ya hemos hecho contacto felizmente, entonces nos van a comentar toda su lista de reclamos de manera ordenada para nosotros ir viendo una por una. Ujú. Congresista, antes de pasarle a mi colega Lincoln, una última pregunta, por favor. ¿Podríamos decir que la situación de la pandemia del nuevo coronavirus en Ayacucho está por el momento controlado? Bueno, eso lo tienen que decir los epidemiólogos, ¿no? Lo que sí sabemos es que las curvas digamos, se han detenido un poco, han bajado levemente en algunas regiones, ha pasado en Ayacucho, ha pasado en Lima, y por eso nos han permitido, o por eso han cambiado, y por eso y porque la gente no aguantaba más también económicamente, porque esto ha sido una decisión no solamente médica, hay que ser muy sinceros, también económica. Se ha abierto las puertas desde el lunes, ¿no?, donde la cuarentena termina. Pero lo positivo respecto a cuarentena, he encontrado el oxígeno. Lo negativo respecto a cuarentena, he encontrado que las familias que ya eran pobres son más pobres y están muy vulnerables. Nos hemos reunido con grupos de mujeres que son 170 y tantos, perdón, organizaciones de mujeres que no tienen casi nada, ¿no? Ni siquiera ollas comunes organizadas, cosa que yo trabajo ollas comunes en Lima, por eso quería ver ollas comunes acá. Me junté con un grupo de mujeres que ni siquiera han llegado al nivel de ya tener ollas comunes, y ahí lo que se requiere es un rescate urgente de parte del gobierno con traer de nuevo el trabajo a Perú, por ejemplo. Muchas mujeres que estaban ahí y que hablaban conmigo me decían, oye, todo bien con el bono, pero yo quiero chamba, yo quiero ganarme mi Mm. plata y muchas de ellas habían trabajado en el Trabaja Perú, que eran estas obras que se hacen en los barrios con mano de obra local de mujeres cabeza de hogar. Entonces, ese ha sido una de las primeras cosas que yo me llevé como reclamo para ver cuándo arrancaba el Trabaja Perú de nuevo. Hice una llamada inmediatamente al Ejecutivo, preguntar qué pasaba con el Trabaja Perú. Ya me confirmaron que va a arrancar nuevamente. Entonces, tengo una reunión con el ministro de Trabajo ahora regresando para que me diga cómo va a ser, cuándo va a ser. Y ahora que he venido a Ayacucho, cómo va a ser en Ayacucho, ¿no? Cuándo arranca, con qué presupuestos, porque la gente necesita arrancar nuevamente, ¿no? A eso iba con que es lo negativo que necesitamos una inyección de chamba y económica muy fuerte rápidamente, ¿no? Porque de oxígeno no solamente se tiene que vivir, también se necesita alimento para los chicos, ¿no? Así es, efectivamente. Lincoln, te escuchamos. Adelante, por favor, Lincoln. Sí, bueno, buenas noches y gracias por el pase. Señor congresista, me llama la atención, para bien y para mal, lo que usted comenta. En todo caso, no para mal, sino me llama mucho la atención, y dice, creo que es el término más adecuado. Dado que, como bien dice, no se ha logrado reunir con el sindicato, sino más bien han cruzado tarjetas para luego, posteriormente, comunicarse con ellos. Y es que el sindicato, el cuerpo médico, ha cursado no una, sino reiteradas oportunidades de documento manifestando su malestar o su queja sobre la manera como se viene trabajando el tema del COVID. Por otro lado, también me llama la atención lo que usted acaba de mencionar sobre un término, y quizás solamente sea el término, cuando le manifiestan pues, las mujeres que, sí, que todo bien con el bono, pero queremos trabajar. Dado que la manera como se ha repartido el bono en la región no ha sido la mejor manera de distribuir, de hecho, por ejemplo, cuando el gobierno central, cuando entonces estaba presidente el señor Martín Vizcarra, entrega un bono directamente a los municipios para que estos a su vez entreguen a través de una suerte de alimentos, víveres. No hubo un mecanismo, ¿no?, que permita hacer justicia a las personas que más necesitaban. Entonces, en efecto, se ha repartido toda la cantidad de víveres. Sin embargo, esa ha sido tan desordenada que estuvo peor que el CISO, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones quizá también en estos 3 días que usted está, no solo en Huamanga, sino en otros lugares, nos llama mucho la atención, sobre todo porque Huamanga como provincia está catalogada en el nivel más extremo, ¿no?, de riesgo a nivel nacional. Es una de las ciudades, básicamente la ciudad, más que la provincia, es la ciudad
que está catalogada en una situación de riesgo extremo. Entonces, esa contradicción, ¿cuál es su lectura a partir de estos otros datos también que le mostramos? Sí, sí, sí. Te agradezco, Linko, por el detalle, porque no es que todo bien con los bonos. A lo que me refería es que está bien recibir un bono, pero que preferían tener un trabajo y poder recibir plata mensualmente, ¿no? A eso me refería. No todo bien con los bonos, para nada bien. Muchas de las mujeres con las que he estado hablando no han estado en ninguna de las listas y nos estamos llevando tarea también de ver con el CISFO, número uno, con el CISFO qué está pasando, ¿no? Si es que están viendo de cómo renovar, digamos, la verificación de hogares, porque hay un problema ahí. Hablamos con las posibles beneficiarias y también hablamos con la municipalidad, ojo, ¿eh? Y hay versiones distintas ya sobre lo que el CISFO está haciendo, entonces tenemos que trabajar con CISFO de todas maneras. Ahí hay un problema no solamente en Ayacucho, en Lima también yo tengo varias quejas sobre el CISFO, eso es número uno. Y lo otro es el vaso de leche. Las personas con las que reuní son beneficiarias del vaso de leche y el presupuesto de vaso de leche no ha cambiado en 15 años, pero sí ha cambiado en 15 años la necesidad. Entonces, eso de ahí, la tarea que nos estamos llevando en ese tema, estoy llevando bastante tarea y escucho, por cierto, hay varias cosas pendientes por hacer. Ahí es preguntarle al Ministerio de Economía y Finanzas cuáles son los indicadores que están tomando en cuenta para poder modificar el presupuesto del vaso de leche. ¿Cómo puede ser que en 15 años no se haya modificado el presupuesto del vaso de leche pensando de que las necesidades son exactamente las mismas? Es imposible que las necesidades sean exactamente las mismas. Entonces, ¿cómo están midiendo ese cambio? ¿Cómo lo suben? ¿Cómo lo bajan? Y esa es una tarea que nos tenemos que llevar. Entonces, hay problemas en la focalización, hay problemas en cómo les llegan bonos, canastas vaso de leche a las jefas de hogar. Entonces, ese es un trabajo, pero nuevamente, lo que me insisten mucho es que preferirían mucho, o que les gustaría también, tener un trabajo, y para eso una cosa rápida, una intervención rápida que hemos visto que ha funcionado y que ellas me decían que ha funcionado, es el Trabajo a Perú, que son obras que pueden hacerse rápidamente, y eso también vamos a insistir para que se reactiven las cosas. Ahora, por otro lado, también en el indicador de competitividad regional del 2020, manifiesta que la región de Ayacucho, básicamente el 90% de la PEA, que está elaborando, trabaja en la informalidad, ¿no? Entonces, en esa situación, más la situación crítica en lo que nosotros nos encontramos como provincia de Huamanga, porque básicamente, y honor a la verdad, cada vez que se habla del departamento de Ayacucho, se habla de Huamanga. Huamanga tiene en promedio el 60% de los casos COVID de todo el departamento. Y en segundo puesto está Huanta con un promedio del 16% del total. Esa brecha abismal pues hace ver justamente de que cada vez que se habla del departamento de Ayacucho, en realidad se está hablando básicamente de Huamanga como ciudad, inclusive ni siquiera como provincia. En esa línea, con esos indicadores, con el índice de competitividad que nos hace ver que el 90% de las personas trabajan en el sector informal, ¿no? ¿Vale la pena que este gobierno siga manteniendo las restricciones que hasta ahora viene manifestando, dado que la gente, y usted que ha estado estos 3 días en Huamanga, habrá visto que nadie está haciendo caso a las restricciones, no se respeta la distancia social? ¿Vale la pena que sigamos ese patrón? ¿Vale la pena que sigamos siguiendo este modelo para combatir el COVID? Me imagino... Juanca, el teléfono se lo ha llevado y me está compartiendo. Ok. Me imagino que ese es el mismo análisis que han hecho en el gobierno para poder abrir y cambiar las disposiciones, porque entendamos que desde el lunes se está abriendo, incluso en los lugares de situación extrema como Ayacucho, digamos, Huamanga y Lima, donde compartimos más o menos los mismos problemas de números. En Lima también tienes el 70 y se dice que el 80 ahora de informalidad, y pues también la aglomeración de casos en Lima Metropolitana. Entonces, ya se está abriendo. Yo creo que han tomado ese ha sido el análisis seguramente entre los ministros, y decir, mira, tenemos estos números de salud, pero tenemos estos números de informalidad. En un país como Perú, mantener una cuarentena a medias, ¿no? Un poco abierta o un poco cerrada, es imposible. No se va a aguantar porque la gente no va a aguantar. O haces una cuarentena totalmente cerrada y llegando a cada una de las casas con algo, cosa que ya demostró el Perú que no tiene la logística para hacerlo, y eso es una vergüenza, o haces una fórmula más realista con tu situación, ¿no? Y yo creo que lo que se ha decidido justamente es eso. Ahora, esta cuarentena desde el lunes, o más bien, ya no es cuarentena, estas restricciones desde el lunes, que básicamente es no salir de noche, ¿no? Porque esa es la única restricción que se ha puesto ahora, y algunos aforos,
va a depender muchísimo más de nuestra responsabilidad, va a depender mucho más de nosotros, antes incluso, ¿no? Entonces, creo que el mismo análisis que ha realizado Lincoln es el análisis que el gobierno debe. Sin embargo, se corre el riesgo, pues, de que volvamos a crecer en las cifras, Ahora, ¿no? la situación de informalidad que mencionas, no hay que dejarla de lado. El gobierno, Bingo, parece que tenemos el, nuevamente, el, ¿no? Es un problema el gobierno De audio, ¿no? Un problema de audio. se el encuentra. gobierno que entre ahorita, a continuar a tener un gobierno de 5 años, como hemos tenido hasta ahora, que pensemos muy bien. ¿Sabía? Sí, bueno, el mismo análisis han tenido en el gabinete de ministros para abrir y para dejar las restricciones solamente de noche. Ahora, algo bien importante es quién va a arreglar este bolondrón que tenemos de informalidad, porque ya no se puede mirar a otro lado más. No podemos, estas pandemias van a continuar probablemente, entonces no podemos seguir con un, y si no es pandemia será otra cosa, no podemos seguir con un país tan mal estructurado. La persona que gobierne desde el 28 de julio, tenemos que elegirla con estos ojos. ¿Quién nos propone ordenarnos en formalidad? ¿Quién nos propone una reestructuración económica para que podamos volver a la formalidad y poder crecer un poquito más en ese sentido? Hay que analizar muy bien eso porque esa es una de nuestras principales barreras en esta pandemia, tener una economía tan, tan, tan informal. Dos preguntas más, si me permite, señor congresista. Desde su experiencia, ya viendo más a nivel, todo el panorama de todas las regiones en el país, ¿cómo ha sentido la labor de los gobiernos regionales y locales, dado que son o eran hasta hace unos días, ¿no?, quienes tenían las competencias sobre temas de salud? Porque el gobierno central daba disposiciones, daba leyes, normas. Sin embargo, este enfoque territorial pareciera que ha faltado. ¿Cuál es su percepción al respecto a nivel ya de todas las regiones y gobiernos locales del país? Dos cosas, dos datos que nos ilustran lo que tenemos en regiones. La mayoría de los gobernadores anteriores, pues hay un grave problema de corrupción todavía, el número uno. Número dos, esta pandemia nos ha mostrado que la regionalización o la descentralización que hizo Toledo a las corridas para poder hacerla él cuando fue gobierno, la hizo con un montón de vacíos. Tenemos que revisar nuevamente Tenemos problemas en la recepción del audio. Sí, sí, estamos con unos inconvenientes de audio, ¿no? Vamos a esperar que se normalice la señal del congresista para poder... Sería bueno escuchar esta Tenemos que parte. ajustar, porque definitivamente el Congreso en muchas oportunidades han pedido que el MINSA intervenga en las regiones y le quite. Congresista, se le fue el audio, se le fue el audio. Sí. ¿Se arregló? Disculpe, Ahora sí. no logramos escucharlo bien. Ahora sí, ahora sí. Sí. ¿No? Ahora sí estamos. Ya. Nos quedamos en la parte de la corrupción, o sea, el gobierno regionales, la corrupción, hasta ahí logramos escucharlo de manera más continua, ¿no? Ya, eso es uno. Tenemos un montón de gobernadores regionales encarcelados o perseguidos. Un montón. La mayoría, especialmente del periodo anterior. Ojalá que eso de ahí haya cambiado un poquito ahora. Pero bueno, ese es un problema transversal que tenemos. Pero otro que es muy importante, y ese sí lo podemos tratar desde ya, es que tenemos que revisar ese proceso de regionalización y descentralización que hizo Toledo a las locas cuando fue gobierno. Por no hacerlo de manera correcta, por ganarse unos aplausos de más y hacerlo rápidamente y decir que él fue el que descentralizó el país, nos hizo una descentralización que tiene un montón de errores. Mis colegas en el Congreso de varias regiones han pedido 1000 veces de que el Ministerio de Salud, por ejemplo, intervenga en las regiones y le quite las funciones a las direcciones regionales de salud. Eso de ahí te habla de que tenemos un problema serio. ¿No? No solamente en salud, en educación también lo hemos visto más de una vez. Entonces tenemos serios problemas con esa ley de descentralización y regionalización de la que todavía no se está hablando. Y si ustedes entrevistan candidatos para Ayacucho, les sugiero que metan ese tema. ¿Qué propuesta tienen para revisar la ley de regionalización
o de descentralización, porque tiene un montón de problemas y en esta pandemia los hemos visto claritos. Una última pregunta de mi parte. Entre las labores que realizan los legisladores está la de fiscalización, la promoción y la aprobación de iniciativas legislativas, así como la representación. Sobre esta última, ¿implica la representación una mediación entre congresistas y alcaldes para la adjudicación de obras públicas? Le pregunto porque nosotros tenemos el caso de su colega, el congresista Percy Rivas, justamente del que usted hizo referencia, a quien ahora se le viene investigando por el caso de corrupción denominado Los Magníficos Ediles. Hay un audio, ¿no?, donde uno de los interlocutores es él. ¿Qué decirle hoy en día a los ciudadanos, dado que se aproximan las elecciones y hay muchos candidatos al Congreso que proponen apoyar pues, a las comunidades rurales en la ejecución de obras o dar mayor presupuesto para determinados temas? Lo primero que les diría es que nosotros no tenemos ninguna iniciativa de gasto, así que si hay un candidato o un congresista o un candidato a congresista que les ofrece que les va a dar agua, que les va a construir un puente, que les va a construir la carretera, cambien de candidato, porque les están mintiendo. Eso es lo primero. No tenemos iniciativa de gasto. ¿Qué cosa podemos hacer nosotros? Nosotros podemos presionar. Podemos presionar. ¿Qué, por ejemplo? Nuevamente, Lincoln, el problema del audio, ¿no? Sí. Para Vamos a... averiguar cómo está el estado, he recibido pedidos. En serio. ¿Qué Ahora sí, pasó? ahora sí le escuchamos nuevamente. Ahora sí, ya. Bueno, no sé hasta dónde Sí, se escuchó, pero lo primero gracias. que les decía es que si alguien les decía que podía hacer obras físicas y les iba a construir un puente, les iba a conseguir agua o hacer una carretera, que cambien de candidato porque les está mintiendo, ¿no? Eso sí, pero sí, lo que sí podemos hacer es investigar y presionar. Por ejemplo, mañana yo tengo una reunión con los responsables, no sé quiénes todavía, de la carretera que lleva hacia el Braem, ¿no? ¿Por qué? Porque me contaron de que está avanzando lento o no ha empezado. Entonces, ¿qué es lo que puedo preguntar yo? Puedo preguntar, oye, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Dónde está el nudo que está impidiendo que esto arranque? Imagínate que me digan, el nudo está en el Ministerio de Economía. Ah, ok. Entonces puedo pedir al Ministerio de Economía con un oficio, oye, Ministerio de Economía, me dicen que el nudo está en ustedes y por eso no está empezando la carretera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no responden? Y ellos te van respondiendo. Entonces, esa chamba es chamba de congresista. Ir siguiendo, como imagínense una pita, una soga, donde están los nudos para tratar de desenredarlos. Pero eso de ninguna manera significa gestionarle intereses a alguien. Aquí a la única persona que le podemos gestionar intereses es al ciudadano, ¿no? Y les pongo un ejemplo muy, muy concreto. A mí me llamaron de San Juan del Lurigancho hace unas semanas, un distrito muy grande en Lima, que es el distrito más grande de Lima, populoso, y me comentaron que querían que su comisario se quede, ¿ya? Porque lo iban a cambiar al comisario en una zona. Entonces yo le digo, yo no puedo, mi función no es llamar al ministro del Interior a decirle, oye, que se quede el comisario. Eso no puedo hacer, eso está prohibido. ¿Qué cosas sí puedo hacer? Y lo hicimos. Puedo escuchar a los vecinos y todos los vecinos se organizaron, hicimos un Zoom y tuve como casi 100 vecinos y organizaciones de San Juan del Urigancho pidiéndome ellos que por favor se quede el comisario. Ellos me mandaron una carta, entonces yo le escribo al director de la policía a decirle, director de la policía, yo en mi función de representación de estos vecinos de San Juan del Urigancho, le comunico que ellos quieren que se quede. Eso podemos hacer. No sé si se dan cuenta la diferencia del enfoque. No es pedir favorcitos, ni es, oye hermanito, ayúdame con esto, sino es representar intereses del ciudadano y ser un puente eficiente para romper nudos y para lograr que se abran puertas. Eso podemos hacer. Ok. Finalmente, el tema de la eutanasia. Acaba el Poder Judicial, pues, de manifestarse y encomienda, ¿no? Solicita al Ministerio de Salud, si no me equivoco, de que accedan al pedido de una ciudadana que ya hace varios años viene luchando a favor de la eutanasia, no como una promoción, sino por una necesidad y un derecho que ella considera justo, ¿no? Sin embargo, ¿qué vacíos estos hacia adelante se pueden encontrar? ¿Qué problemas, dado que una pregunta que nos hacíamos aquí con mi compañero Chichu Barbosa es ¿quién es ahora el médico que va a querer justamente aplicar alguna medicina, ¿no? Algún tratamiento para materializar esa solicitud? ¿Cuál es su percepción, cuál es su opinión al respecto? En general, la ley, yo estudié en la escuela, cuando estudié Derecho me enseñaron esto, la creación de leyes responde a necesidades de regulación. La eutanasia o situaciones en las que las personas tienen enfermedades de tal manera que ya no pueden seguir
viviendo y tienen que tener otra opción porque, por ejemplo, tienen enfermedades degenerativas donde ya no les permite vivir, ¿no? Y hay vacíos legales ahí, necesitan regulación. ¿Qué hemos presentado nosotros como Bancada Morada? Hemos presentado un proyecto de ley que espero nos hagan caso, o si no, que lo haga el siguiente Congreso, de eutanasia a nivel bien regulada, para que ningún médico, como bien mencionabas, tenga miedo a poder solucionar casos como este. Ante una realidad, tú tienes que legislar. Si hay una realidad, no puedes mirar para otro lado, no te puedes tapar los ojos, porque no te gusta, porque te parece, porque tú no quieres, porque no te da la gana, porque tienes otra religión. No puede ser así. Ante una realidad, tú tienes que regularla para que funcione y para poder proteger a las personas que tengan esta situación. Entonces, lo que necesitamos hacer en el Congreso es regularla. Necesitamos una ley de eutanasia para que en estas situaciones, que va a servirle a muy pocas personas seguro, puedan tener un camino legal para que no tengan que pasar esta lucha que ha tenido esta persona que ha tenido que seguir esta lucha por redes y presionando a un montón de personas. No podemos vivir así. Eso es el mundo salvaje. Para eso existe el derecho, para regular realidades. Bien, muchas gracias. Chichu, no sé si tú tienes alguna consulta adicional. No, ya estamos llegando a la parte final. Congresista, tal vez últimas palabras que quiera dirigirse a la población de Ayacuchana que está viendo a través de la plataforma de Ensartes. Yo primero les agradezco a ustedes, perdón que estoy un poco cansado, he estado todo el día en Pacha, hemos estado, pero bien, con gente muy querida. Agradecerles a ustedes por la entrevista, agradecerles a través de ustedes a todas las personas de esta ciudad que me han recibido tan bien, esta linda ciudad y este cielo tan tranquilizador después de vivir en una ciudad con el cielo gris como Lima. Venir a Ayacucho es en realidad una limpieza mental, de salud mental. Y decirle simplemente a la gente que si están hartos de las cosas que están pasando, que si están hartos que los políticos les sigan sacando la vuelta o los traicionen o hagan tonterías, por favor, tómense en serio esta votación. Investiguen. Yo no les voy a decir nunca por quién votar o por quién no, porque aparte es ilegal que yo lo diga, pero investiguen bien a las personas, no solamente lo que digan y lo que propongan las personas, sino quiénes son las personas. Investiguen a las personas y votemos bien, nada más. Es una elección muy importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Hasta noches a luego. usted. Muchas gracias. Hasta luego. Lincoln, muy bien. Hacemos un corte y Sí. regresamos para conversar. Nos están confirmando la entrevista al candidato de Alianza del Progreso, Julio Sevilla. Esperemos que no tenga ningún inconveniente con la red de Ya llegó, internet. ya está en Ayacucho, ¿no? Sí, pues sí, ya está llegando. Ya. Ahí me dejaron unos minutitos que le esperemos, ¿no? Nos hemos dado ya 8 minutos. No hay Vamos a entrar. problemas de señal, Esperemos. no hay que se acabaron los días, nada. Entonces, tenemos en minutos, ya no lo anuncié un día, pues, porque teníamos otros problemas con algunos otros candidatos, pero bueno, que no pudieron llegar por diferentes motivos. Sin embargo, bueno, ya Julio Sevilla estaba en el BRAE, conversaremos un poco sobre su campaña. Recorrido. Y regresamos en minutos, ¿no? Sí, en minutos, así que vamos a conectarnos a través del otro enlace. Regresamos en breve. Gracias, nos vemos. Hasta luego.